Nos dice el evangelista Juan en el capítulo 8 que Jesús subía al monte de los olivos. Él tenía esa costumbre de subir al monte de los olivos y pasar ese tiempo con el Padre, pasar ese tiempo en la oración, en la meditación de la palabra. Y en esa relación con Dios recibía el mensaje que Él transmitía, que Él enseñaba. Y entonces Él bajaba de ese monte de los olivos, iba al templo a enseñar. Nos recuerda, nos remonta a esa forma en la que un ave sale del nido, deja los polluelos y va a buscar ese alimento. Y consiguiendo ese alimento, regresa al nido y provee del alimento a los polluelos que están en ese nido. Así era como Jesús se conducía, así era su vida. Él tenía ese interés por el pueblo, de que el pueblo fuera nutrido, no por el alimento físico, sino por ese alimento espiritual que el pueblo necesitaba. El pueblo necesitaba nutrirse de la verdad. Él era el verbo de Dios. Él era el verbo hecho carne. Él era la palabra de Dios que había tomado esa naturaleza de hombre y como esa palabra de Dios, Él transmitía el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, la instrucción, la enseñanza que nos lleva al Padre, que nos remonta nuevamente a esa relación con Dios. Recordemos que el hombre tenía una relación con Dios porque Dios creó al hombre y lo puso en ese huerto del Edén, en ese jardín. Y tenía esa relación el hombre con Dios. Y Dios transmitía su palabra. Y mientras el hombre se mantuviese fiel a la palabra de Dios, se mantuviese fiel a la voluntad de Dios, entonces él tendría esa seguridad. Estaría en esa salvación, estaría en esa situación de bienestar, en la relación con la palabra de Dios. Pero cuando el hombre desecha la palabra de Dios, se pierde esa relación y entonces el hombre queda fuera de la cobertura, de la seguridad de Dios y entonces sucede que el hombre muere. Entra a ese estado de muerte, a ese reino de las tinieblas. Y entonces ahí se establece que mientras el hombre esté en esa cobertura de la palabra de Dios, el hombre esté alimentándose de la palabra de Dios y en esa relación con Dios, tiene esa seguridad, tiene ese bienestar. Pero mientras el hombre se separa de la palabra de Dios, no está en ese bienestar, no está en la gracia de Dios. Y entonces Jesús iba al templo a enseñar. Pero sucede que los que debían de estar ahí enseñando no estaban. Los que habían sido puestos para enseñar o los que se decían que enseñaban la palabra de Dios como eran los fariseos, los sacerdotes, los escribas, no estaban en esa enseñanza. Ellos no enseñaban la palabra de Dios. Y entonces los que estaban puestos para mantener la relación con Dios y mantener el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, para que el pueblo estuviese en esa gracia con Dios, en esa seguridad, no lo estaban haciendo. Cuando los sacerdotes dejan esa función, dejan desprotegido al pueblo, dejan desprotegidos a los hijos de Dios porque no están recibiendo el alimento. Recordemos siempre, estar en la voluntad de Dios, estar bajo la palabra de Dios, es estar en la cobertura de Dios, en la seguridad. Pero cuando no está esa palabra,
Cuando no está esa enseñanza, esa nutrición no se produce y entonces el pueblo se debilita. Está a merced de todas las enfermedades, está a merced de todos los ataques del enemigo. Jesús quería evitar esto. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar, a preservar, y el Verbo se hizo carne. Pero los sacerdotes no estaban en esa función, no entendían cuán necesario era que ellos estuviesen enseñando, ministrando de la palabra de Dios, alimentando al pueblo de la voluntad de Dios y haciendo que el pueblo obedeciera, que el pueblo entendiera la palabra de Dios. Pero Jesús sí lo estaba haciendo. Y los fariseos y los sacerdotes y los escribas estaban fuera. Y dice que vinieron estos y trajeron a una mujer. Y le dijeron a Jesús, Maestro, en esa hipocresía, en esas palabras que son fáciles de decir, pero que no tienen un sentido verdadero en el corazón. Nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. De lo que abunda en el corazón va a hablar el hombre. Eso es lo que va a expresar, eso es lo que va a enseñar. Y que un árbol bueno no puede dar frutos malos y que un árbol malo lo que va a dar son frutos malos. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas actuaban de acuerdo a lo que había en su corazón. Ellos estaban actuando, estaban pensando, estaban maquinando y hablando siempre lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón era hipocresía, mentira. Ellos pensaban en el mal, en matar, en castigar. Ellos pensaban en hacer maldad. Ellos se ensoberbecían, se enseñoreaban del pueblo, se burlaban de ellos, los juzgaban. Pero todo de lo que había en lo profundo de su corazón, no de lo que Dios quería, no de lo que Dios decía, no de lo que estaban encargados o estaban puestos por Dios, sino por sus propias concupiscencias. Ellos expresaban y todo lo que hacían tenía ese sello. Por eso es que Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque si fuesen hijos de Dios, harían las cosas que son de Dios. Porque si fuesen hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Pero ustedes piensan en maldad. Ustedes piensan en el pecado. Son hijos de vuestro padre el diablo porque él desde un principio miente. Desde un principio es asesino. Y ustedes las obras de vuestro padre hacen. Y en esta ocasión los fariseos, los sacerdotes estaban actuando de esa forma en la que actuaban siempre. Un árbol malo solamente puede dar frutos malos. Si no hay un cambio, si no hay una restauración, por eso es que Jesús habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo, que era también parte del Sanedrín, que era también parte de esos fariseos o de esa clase sacerdotal corrupta, le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo.
Si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres estar en la presencia de Dios, os es necesario nacer de nuevo, porque él sabía que la naturaleza corrupta solamente puede producir fruto corrupto, que la naturaleza mala solamente puede producir males, pecados, errores. Os es necesario nacer de nuevo. Y vienen estos sacerdotes, y vienen estos escribas y estos fariseos, y traen a una mujer y le dicen: Maestro, hemos hallado a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Y Moisés nos ha mandado, está en la ley de Moisés, que cuando encontremos a una mujer así, de este tipo, sea apedreada y sea muerta. Estos sacerdotes se acercaron a Jesús para saber qué es lo que él decía, cómo es que él iba a tratar este asunto. Porque los fariseos habían dicho que Jesús era un mentiroso, que él hablaba y enseñaba mentira, que él no conocía de la palabra de Dios. En el capítulo 7 nos dice que mandaron a unos alguaciles a aprender a Jesús, porque habían decidido matarlo. Entonces mandaron a los alguaciles, que son la policía del templo. Mandaron por Jesús. Pero Jesús estaba enseñando. Y los alguaciles no se llevaron a Jesús y fueron con los sacerdotes, fueron con los fariseos. Y los fariseos le preguntaron: ¿dónde está? ¿Por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo habéis aprendido? Y ellos contestaron: nunca hemos oído a hombre como este. Nunca hemos oído a hombre que hable como este hombre, que predique como este hombre. Nunca hemos oído ese tipo de palabras, ese tipo de enseñanzas. Esto es lo que enoja a los fariseos. Nunca hemos oído estas enseñanzas. Y los fariseos estaban puestos para enseñar. Esa clase sacerdotal, los escribas, tenían supuestamente esa formación para enseñar. Y entonces hería su orgullo, hería su vanidad el oír que Jesús enseñaba mejor que ellos. Les molestaba que el pueblo le siguiera a Jesús. Y el argumento de los fariseos era que Jesús era un mentiroso, que el pueblo inculto, que el pueblo ignorante, que no conocía la ley, que no conocía la verdad, iba atrás Jesús por las mentiras, y que Jesús era un charlatán, era un mentiroso. Por eso es que idearon esta trampa. Idearon cómo tentarle, cómo hacerle caer, cómo descubrirlo ante el pueblo como un mentiroso, como un charlatán. Querían hacer caer a Jesús. Pero Jesús no puede ser burlado. Jesús no puede ser engañado, y ese es el tema. Jesús no puede ser burlado. Jesús no puede ser sorprendido con un engaño, sino que en Jesús hay verdad. De un árbol bueno solamente puede producirse fruto bueno. De un árbol malo se produce fruto malo. Y ahí están los dos tipos de enseñanza. Ahí están los dos tipos de hombre. El hombre corrupto, el hombre malo que piensa en maldad y que todo su actuar es malo, aunque él piensa que está en lo correcto, aunque él defiende su postura estando en el error. Y está Jesucristo, lleno de verdad, siendo la palabra de Dios personificada, siendo el verbo de Dios encarnado,
Jesús no transmitía una mentira. Y Jesús siendo la verdad, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús era verdadero. Y al verdadero no se le puede engañar. A la verdad no se le puede incrustar una mentira, una falsedad, porque entonces eso lo contaminaría y lo volvería mentira. Jesús no puede ser engañado porque Él es la verdad. Y la verdad no puede ser engañada. Él es como una luz. La luz no puede ser obscurecida, no puede ser opacada por las tinieblas, sino que la luz es más fuerte y hace huir las tinieblas. Si la luz es opacada, entonces no es luz. Si la luz es consumida, es devorada, es cubierta por las tinieblas, entonces esa luz se apagó. Así es la verdad. Si la verdad se apaga, entonces deja de ser verdad. Si la verdad puede ser opacada, entonces ya no es verdad. Jesús es verdad. Jesús es el verdadero. Y al verdadero, a la verdad, no se le puede engañar. Y ahí Jesús muestra la integridad. Ahí Jesús muestra esa naturaleza que tiene con el Padre, porque a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede sorprender, no se le puede chantajear, no se le puede presentar algo y confundirlo, sino que Jesús conoce la profundidad del corazón del hombre. Jesús conoce los pensamientos. Jesús conoce la intención del hombre y no puede ser engañado. Jesús sabe quién le sigue correctamente en amor, en obediencia. Así como él sabía que, por ejemplo, Judas no lo seguía porque él creyera, no lo seguía porque él lo amara. Judas seguía a Jesús por el interés del dinero. Jesús no puede ser engañado. Que los deje que hagan es otra cosa. Que les dé ese espacio para que ellos actúen ya es diferente, porque es parte de la justicia. Pero no puede ser engañado. Y los fariseos llegaron con esta mujer intentando engañar a Jesús, diciendo cosas que supuestamente estaban en la ley, pero que no eran verdaderas, no eran del todo ciertas, actuando de la misma forma que la serpiente actuó con Eva en ese jardín del Edén. Recordemos que Eva estaba en ese jardín creada por Dios, formada a través del hombre, y habían recibido esa palabra de Dios, esa palabra verdadera que debían de cumplir. Y mientras la cumplieran, mientras la obedecieran y estuviesen en esa actividad en la que Dios los había puesto, entonces estaban en seguridad. Pero vino la serpiente y engañó a la mujer. Metió ese engaño. Y le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho que no pueden comer del fruto de ningún árbol. Parecían las palabras de Dios. Parecía que era lo que Dios había dicho, pero no era cierto. Porque Dios no había dicho que no comieran de ningún árbol, del fruto de ningún árbol. Había dicho que de todo fruto del árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente había una prohibición de no comer de un solo árbol. Pero ahí la serpiente me dice, no podéis comer de ningún árbol. Parecen las palabras de Dios, pero no son las palabras de Dios. Y ahí la mujer, al comenzar
a defenderse o a defender la palabra de Dios, entra en error tras error y entonces cae. Porque la mujer, al querer corregir, dice, sí, sí podemos comer de todo el fruto de los árboles, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, ni aún tocar. Ahí está el error. Ahí está ya la mentira incrustada. Porque se compone la palabra de Dios, se entra en una confusión. Parece que es la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Parece que es el mandato de Dios, pero no es el mandato de Dios. Parece que se está obedeciendo, pero no se está obedeciendo. Entonces ahí entra la apariencia, lo falso, la mentira, el engaño. El engaño consiste en hacer pasar algo que es falso como verdadero. Eso es el engaño. Hacer pasar algo como otra cosa que no es, diciendo que sí es. Eso es engañar. Por ejemplo, un billete falso, una moneda falsa, es hacerla pasar como otro que no es, que no tiene el mismo valor. Eso es la mentira, eso es el engaño. Y aquí los fariseos quisieron actuar o estaban actuando de la misma forma de la serpiente. Por eso es que Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de su padre quieren hacer o hacen, porque él es mentiroso desde el principio, porque él es asesino desde el principio. Y aquí están actuando los fariseos, los sacerdotes, como actúa la serpiente, queriendo hacer pasar algo que es falso como verdadero. Pero Jesús, que es verdadero, entiende la verdad y no puede ser sorprendido. Y los fariseos dicen, Moisés enseñó, en la ley encontramos, nos enseña que este tipo de mujeres debe de ser apedreada. Pero la ley no dice eso. Ellos estaban tomando fragmentos de la ley y estaban actuando, haciendo pasar una mentira como algo verdadero. La ley de Moisés, la ley dada a Moisés, nos dice que cualquiera que sea hallado en adulterio, el hombre y la mujer deben de morir. Nos está hablando que si son hallados en adulterio, los dos, el hombre y la mujer, deben morir. Pero debía de comprobarse el adulterio. En un adulterio hay un esposo o una esposa. Y entonces tenía que comprobarse que estaban casados con otra persona y que estaban en un acto de adulterio. Pero si eran sorprendidos en ese acto, entonces debían de morir los dos. Y ahí estaban llevando a una mujer sola, supuestamente encontrada en ese acto preciso, ellos están diciendo, preciso del adulterio. Pero ¿dónde estaba el hombre adúltero? Solamente estaban llevando a una mujer y ellos hablaban de que la ley dice que una mujer así debe morir. Están omitiendo que también el hombre y la mujer deben morir. Esto lo encontramos en Levíticos 20:10 y también en Deuteronomio 22:22. Ahí nos dice que si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, ambos deben de morir, el hombre y la mujer. Pero los fariseos de esta forma estaban manipulando la ley, estaban manipulando las palabras de Dios, queriendo sorprender a Jesús.
Porque ellos decían, Jesús es un ignorante, no conoce la ley, no ha meditado, no ha profundizado en la ley. Se le puede decir cualquier cosa argumentando, la ley dice esto. Y vamos a ver cómo él reacciona, cómo él va a actuar. Pero Jesús es hijo de Dios. Y a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede sorprender. De igual forma, Jesucristo, que él dice, si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Y si a Dios no se le puede engañar, a mí tampoco se me puede engañar, porque yo y el Padre somos uno. Y entonces Jesús entiende el engaño y no se le puede engañar. Por eso es que él no contesta, porque él actúa sabiamente. Él actúa de una forma prudente, no cayendo en el error de Eva, que queriendo resolver, que queriendo defender la palabra de Dios, cae en el error. La palabra de Dios se defiende a sí misma. La palabra de Dios es verdadera y permanece. Y entonces él comienza a escribir con su dedo en la tierra. Él está mostrando que él no es ignorante. Él está mostrando que él tiene ese conocimiento. Porque un ignorante, alguien que no conocía la palabra de Dios, solamente hablaba de lo que se le ocurría, de lo que se le ocurría decir. Pero Jesús muestra su conocimiento, Jesús muestra el entendimiento. No se le puede engañar. Y Jesús no engaña a nadie. Él está mostrando que Él es verdadero, que Él no está hablando por ocurrencia, sino porque Él tiene ese conocimiento, porque Él tiene ese entendimiento y tiene esa formación. Los fariseos decían, Él es un ignorante, Él es como todo el pueblo. Y de Galilea puede salir un profeta, de Galilea puede salir algo bueno. Allá son puros ignorantes. Como se dice coloquialmente en México, son rancheros, son pueblerinos, son gente que no ha estudiado, que viven en la ignorancia. Pero Jesús muestra que no es ignorante, que Él es verdadero y lo muestra al escribir. Él demuestra que no está repitiendo las cosas porque las haya oído, porque Él tiene buena memoria y que va a repetir las cosas, sino que Él sabe escribir. Que Él puede no solamente citar con la palabra, sino que Él puede escribir la palabra de Dios. Él puede citar la palabra precisa, exacta, que Dios transmitió a Moisés, que Dios mandó a escribir, que Dios inspiró. Pero Él está mostrando, Jesucristo muestra que Él tiene conocimiento de lo que Dios mandó a escribir, de lo que está escrito con puntos, comas, con tildes, con las separaciones, que Él conoce lo que Dios mandó, que Él conoce la voz de Dios y que Él conoce también la escritura de Dios. Que Él no está hablando por capricho, que Él no está hablando por un sentir, por una emoción, sino que Él tiene fundamento en la palabra de Dios y Él está escribiendo. No solamente los escribas tienen ese conocimiento. Los escribas eran los que escribían, los que trasladaban la palabra de Dios de un libro a otro. Pero lo que los escribas hacían era copiar. Tenían aquí una palabra, un libro, veían cómo estaba escrita esa palabra y la copiaban. Eso es copiar.
Pero Jesús no estaba copiando como esa forma de los escribas, sino que él estaba extrayendo directamente de la mente de Dios, del corazón de Dios, lo que él mandó a escribir. Él no era un copista como los escribas, sino que él tomaba de la palabra de Dios y la transmitía. Eso es lo que hacía, eso es lo que nos está hablando en la enseñanza que él hacía en el templo. Él transmitía lo que recibía de Dios y lo transmitía fielmente y lo escribía en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre. Él está hablando que él tiene ese conocimiento, no necesita ver otra escritura, no necesita ver un libro para copiar, sino que tiene la mente de Dios, que tiene esa conexión, esa relación, y él puede escribir, transmitir las palabras precisas de Dios, no lo que Dios quiso decir, sino lo que Dios dijo puntualmente. La serpiente manipuló una interpretación de lo que Dios quiso decir. La mujer respondió en su propia interpretación de lo que Dios quiso decir. Y ahí se enfrascan en un error, en lo que supuestamente Dios dijo sin haberlo dicho, sin haber entendido lo que Dios dijo. Jesús está mostrando que los fariseos, los sacerdotes, los escribas no han entendido lo que Dios dijo. Toman esos fragmentos, desechan todo lo demás, solamente aceptan lo que les conviene o lo que es necesario para sus propósitos. En este caso, habían desechado esa palabra, omitiendo la palabra hombre, y para su propósito era simplemente la mujer y todo lo demás lo habían desechado. El mentiroso actúa de esa forma, utiliza los elementos para su propósito. Pero Jesús está hablando de lo que Dios ha dicho puntualmente, de lo que Dios ha dicho con una precisión que no da cabida a la interpretación del hombre, que no da cabida a desechar, a borrar fragmentos, sino que Él está escribiendo lo que Dios reveló, lo que Dios dijo que se debía de hacer, con todas sus letras, con sus puntos, sus comas, sus tildes. Dios no puede ser engañado y Jesucristo no puede ser engañado. Y aquí había un engaño. Y ante Dios todo sale a la luz. Dios no puede ser engañado, sino que Él es luz, y cuando la luz se enciende y cuando la luz entra en un lugar oscuro, las tinieblas salen. Y todo lo que está en esa habitación, en ese lugar iluminado, se descubre. Todo lo que hay ahí se revela. Y así está actuando Jesucristo. Él es la luz, Él es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y ahí Jesús estaba escribiendo la palabra de Dios, y esa luz se manifestó en aquellos que eran falsos, en los escribas, en los sacerdotes, en los fariseos. Y entonces esa luz descubre lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en su corazón, lo que son sus intenciones. Y su conciencia los comienza a acusar, porque ahí está reflejado la mentira. Ahí está reflejado cómo fraguan la mentira, el mal. Es el poder de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos realmente de entender la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, profundizar en ella, para no caer en el error, sino mantener la verdad, mantener la certeza, porque eso nos libera de toda
error, de todo pecado. Y eso nos hace mantenernos en la cobertura de Dios, en la seguridad de Dios. Es la importancia de la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos nutridos de esa palabra, llenos de esa palabra, no podemos ser engañados, no podemos ser llevados en el error. Caemos en el error, caemos en la tentación porque nos falta la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, la necesitamos para vivir, la necesitamos para seguir adelante, la necesitamos para estar en gracia delante de Dios. No pensemos que Dios puede ser engañado, no pensemos que Dios puede ser burlado, porque delante de Dios estamos desnudos, no podemos ocultar nuestros pecados, nuestros errores. Permanezcamos en la presencia de Dios, porque Él nos ama, nos guía y quiere nuestro bien, quiere nuestra seguridad. No querramos tener ese bien con engaños, sino haciendo lo correcto en rectitud, en fidelidad. Jesús se muestra como verdadero Hijo de Dios, teniendo ese testimonio del Padre, actuando como actúa el Padre. Mientras el hombre de pecado, el hombre ajeno a la voluntad de Dios, actúa de acuerdo a su padre, que es Satanás. Meditemos en esta palabra, cómo estamos actuando nosotros, qué testimonio estamos dando. Si nos decimos hijos de Dios, debemos de actuar como verdaderos hijos de Dios, desechando el engaño, desechando la falsedad, la vanidad, dejando de tentar a Dios, dejando de probar a Dios, dejando de engañar a Dios, queriendo hacer pasar como algo bueno, algo que está corrompido, dejando de presentarnos delante de Dios como salvos, como santificados, como aquellos que creen en Jesucristo y en realidad no creen. Y no hay una transformación. Es necesario ese cambio, es necesario esa transformación para dar ese testimonio de que somos hijos de Dios. Y mantenernos en esa fidelidad, mantenernos en esa verdad y no permitir ser engañados, sino mantenernos en esa roca firme, en ese cimiento estable que es nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y de quien damos testimonio, en la fidelidad, en el amor, en la verdad. Dios les bendiga.